Soy Guillermo Andrade y vamos a hablar del estado de bienestar. Vamos a hablar del fin de la labor presidencial de Andrés Manuel López Obrador y de su ejemplo y su herencia. Terminó ya la labor de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República Mexicana. No cabe duda que la historia de su personalidad como hombre comprometido con las luchas y causas del pueblo es larga. Y son muchos los momentos difíciles que ha pasado en la vida. ¿Cuál ha sido la experiencia de AMLO como presidente de México? En primer lugar, hay que destacar que Andrés Manuel propuso la conquista de un estado de bienestar por la vía democrática, justamente cuando la derecha iniciaba toda una ofensiva contra él, señalándolo de comunista. Ese fue un mérito indudable, la experiencia de haber hablado de la conquista de un estado de bienestar cuando lo estaban acusando de ser comunista. Él, en el año de 2019, dijo en San Carlos, Tamaulipas, que la idea de su gobierno era conquistar la cuarta transformación y a través de la lucha electoral encabezar la lucha de un estado de bienestar para todos los mexicanos. Mucha gente no sabe qué es un estado de bienestar. AMLO dijo y propuso que nosotros podíamos crear un estado de bienestar si seguíamos los principios constitucionales de la Constitución de 1917, que fue una constitución de carácter social, la primera constitución en el mundo que tuvo ese carácter, porque dispuso tres formas de propiedad: la propiedad social de las tierras de los ejidos y comunidades indígenas, tierras que no se podían vender y eran de todos los ejidatarios y comuneros; la propiedad pública, que pertenecía al Estado, como declaró la Constitución de 1917; a la propiedad del subsuelo, como fue el caso del petróleo, el gas y los minerales que formaban parte del subsuelo; y por último, a la propiedad privada de los particulares. Así es de que esta Constitución de 2017 ya enumerada tres formas diferentes de propiedad: propiedad social, propiedad pública y propiedad privada. Y en ese sentido podemos decir que ya eran un estado de bienestar avanzado, el que estaba proponiendo. También se estableció el artículo tercero en esa Constitución de 1917. Toda persona tiene derecho de recibir la educación gratuita. En el artículo tercero, desde 2017 ya estaba establecido. Esa establección creció y estableció también el Instituto Mexicano del Seguro Social y también el Instituto de Seguridad Social, Pemex en 1938, la Comisión Federal de Electricidad en 1937 y un buen número de empresas públicas como Ferrocarriles, Teléfonos de México, hospitales públicos, los bancos de propiedad del Estado, las presas para brindar agua a la gente y muchas otras formas de propiedad pública que se prometieron, que permitieron que fuéramos un país con capacidad de tener enseñanza pública gratuita, atención médica gratuita, energía y electricidad a bajo costo y ahora minerales como el litio, que son propiedad de la nación. Todo esto, ¿verdad?, es el poder de tener recursos, la propia nación, con los cuales se pudieran dar beneficios al pueblo, como eran las pensiones, como son las pensiones públicas para los viejos, para los estudiantes, desde la primaria hasta la universidad. Desde luego los estudiantes de entidades públicas. Todo lo mencionado básicamente
como el predominio de la propiedad social y de la propiedad pública. Se constituye lo que se denomina como estado de bienestar, dispuesto y construido en nuestro caso desde la aparición de la Constitución de 1917. Obrador consideró que la primera transformación fue la lucha de independencia, la segunda transformación fue la Guerra de Reforma en 1857, la tercera transformación, la Revolución Mexicana de 1917, y la cuarta fue la que inició Andrés Manuel con la conquista de la presidencia de la República. La idea de AMLO seguramente no fue hacer una crítica gigante de la historia y las luchas en nuestro país, interpretar lo que había pasado. Esa no fue la idea. La idea fue transformar el Estado, como lo hicieron Hidalgo, Morelos, Benito Juárez, Francisco y Madero, pero la transformación que él plantea exige que sea una lucha democrática, que sea una lucha que no es armada, mediante el voto. Pero hubo un tiempo en que se impuso en nuestro país y en el mundo la política del neoliberalismo, que frente a la crisis se comenzó a vender toda la propiedad pública y hasta la social. Me refiero a la época de Salinas, que en el año de 1990 mandó un proyecto de ley al Congreso que modificó la propiedad de los bancos que se habían nacionalizado. En 1982, el proyecto de Salinas estipuló la propiedad mixta de la banca y la banca volvió a manos privadas finalmente. Era una etapa en que en muchas partes del mundo se estaban comenzando a vender las empresas públicas. En nuestro país, Carlos Salinas desarrolló el neoliberalismo y las bases para comenzar a terminar con la propiedad social y pública, y estableció, por ejemplo, que Banrural ya no prestara dinero a los indígenas, solamente lo hiciera si tenían bienes suficientes para garantizar los préstamos. Y esta medida, pues, convirtió la propiedad social comunal en una forma de propiedad privada, porque los indios dejaron de sembrar y rentaron sus tierras, y lo mismo hicieron los ejidatarios, solamente que a ellos sí se les permitió vender su tierra. Esto fue en las reformas que hizo Salinas en 1992, y lo comenzaron a hacer en todo el país. Pero Obrador no solamente tuvo en mérito la importancia del estado de bienestar para el país, también comprendió que era necesario acabar con la corrupción, que había superenriquecido a unos cuantos, que la corrupción se había convertido en el principal problema de México. La corrupción había hecho que una gran cantidad de recursos del Estado fueran a dar a manos de los periódicos y los periodistas a su servicio. Y lo mismo ocurría con las estaciones de radio y televisión, con las grandes empresas, los grandes empresarios que iban con el presidente y les solicitaban que condenara los impuestos, en razón de que constitucionalmente se le permitía al presidente condonar impuestos. Así que el presidente perdonó miles de millones de pesos a los empresarios privados. Obrador terminó, al lograr que el Congreso borrara ese artículo, pues terminó por borrarlo, y de esa manera terminó con la intención y terminó quitándolo de la Constitución. Terminó con la corrupción que obligaba a los presidentes a darles a sus amigos para que construyeran cárceles, porque así era antes. Se les daba un pago de los que hacían la obra, de que se quedaran con la obra y cobraran 5,000 pesos por cada preso que se quedaba en la cárcel.
Eso imagínense lo que significaba mensualmente. También se terminó con el pago de obras supercaras que hacía el Estado. El presidente le decía a un amigo, oye, necesito que me hagas un hospital. No, pues olvídense, en lugar de 10 millones valía 20 millones o 25 millones, ¿no? Un hospital a sus cuates y en lugar de pagárselos a lo que debiera ser, les pagaba al doble o al triple, ¿verdad? Bueno, por otra parte también, por la corrupción en las filas del Poder Judicial, que recibían dádivas de los mafiosos para sacar a los mafiosos en un fin de semana, porque ya el sábado ya no se podía hacer nada, ya no los podían sacar porque estaba cerrado el juzgado. Así que el Poder Judicial les otorgaba amparo para que se fueran a sus casas. El Poder Judicial tiene la mitad de sus presos en la cárcel sin sentencia. ¿Por qué no tienen lana para que se acabe la cosa? Increíble que eso pase. Y la corrupción que hay en estas instituciones judiciales, muchísima, ¿no? Ya estaban privatizando todo y los ministerios públicos también, porque hacen mal las órdenes de aprehensión y entonces sobre esa base los mafiosos se amparan ante el juez de distrito. El juez de distrito aplica una jurisprudencia que dice, que establece que cuando no se hace bien la orden de aprehensión, se traslade el asunto al juez de primera instancia y que el juez de primera instancia resuelva dos cosas: dejarlos libres o regresar el asunto al Ministerio Público para que vuelva a hacer la orden de aprehensión. Así es de que les da chance los dejan libres. Claro, ya saben, ¿no? Ya saben por qué los dejan libres, ¿no? Mediante una cuota. Bueno, todo esto, ¿verdad?, ha hecho que AMLO tomó cartas en el asunto contra la corrupción. Ya se modificó la Constitución para que los jueces sean electos mediante el voto, como ocurre en todos los estados en Estados Unidos. El propio Obrador tuvo avances sustantivos con la creación de su partido, porque es un partido en el que están incluidos los nacionalistas, los humanistas, los marxistas también, todas las distintas expresiones que hay en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, como están incluidos los que son marxistas, humanistas, demócratas, conservadores, pero conservador avanzado, los que son nacionalistas, y desde luego Obrador concede mucha importancia a los que son humanistas, ¿verdad? Que sí tienen amor por el pueblo. Así es como hay que entenderlo. Morena se convirtió con todo eso en el partido más fuerte de México, que pudo en el primer sexenio de vida lograr elementos sobresalientes. Una encuesta de la empresa NOL dijo que el 77% de la población aprobaba el trabajo de Andrés Manuel, un 83% dijo que el país ha mejorado, un 68% dijo que AMLO es el mejor presidente que hemos tenido y un 82% dijo que la población calificó de bueno el trabajo de López Obrador y un 77% de la población dijo que está de acuerdo con la cuarta transformación. Todo eso lo logró Andrés Manuel López Obrador.